La nueva normalidad asusta en Cuba. Entre otras noticias, cubanos vuelven a la economía del trueque. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Habrá que ver cómo nos arreglamos con este reordenamiento para la nueva normalidad, con la devaluación y las políticas de choque que se nos vienen encima. Miguel Díaz-Canel inició su comparecencia ante la Plana Mayor del Régimen, transmitida en el programa televisivo Mesa Redonda, con una advertencia de que cuando el gobierno anuncia que va a dar alguna información importante a la población, no siempre ni necesariamente hay que esperar que sean malas noticias. Al explicar lo que calificó como el ordenamiento de la nueva normalidad, Díaz-Canel, luego de encomiar el buen desempeño de las autoridades frente a la epidemia, trató de mostrarse optimista y tranquilizar e infundir ánimos a los cubanos, pero no lo consiguió. Más bien aumentó la preocupación, las dudas y la incertidumbre. Y no es para menos, ya que en este ordenamiento para la nueva normalidad, en el que seguirán siendo obligatorios el uso de mascarilla, el distanciamiento social y otras medidas profilácticas para convivir con el COVID-19, incluye entre otros aspectos la unificación monetaria, una reforma de los salarios y los precios y la futura desaparición de la libreta de abastecimiento. La experiencia de estos 61 años nos ha enseñado que los mandamases, tan distantes de los intereses populares y a veces contrapuestos a ellos, nunca hablan claro, no cantan la jugada completa y con sus ambigüedades se reservan el derecho a la trampa y a la maraña. Así, pese a las seguridades que dio Díaz-Canel y sus llamados a la confianza y a no creer en los rumores que proclaman los mercenarios en las redes sociales, persisten muchas dudas sobre la unificación monetaria, que significará en la práctica una devaluación de la moneda difícilmente que podrá ser compensada por los aumentos de salarios y pensiones, ya que, con la subida de precios, seguramente vendrá la inflación. Paradójicamente, uno de los temas que más preocupan a los cubanos, más que la posibilidad de otro rebrote del COVID-19, es la futura desaparición de la libreta de abastecimiento. Deberíamos alegrarnos de que desapareciera un racionamiento de alimentos que dura desde 1962 y que supera ampliamente a los que tuvieron que soportar en los primeros años de la Rusia bolchevique, los países europeos, luego de la Segunda Guerra Mundial y Vietnam. Pero la eventual desaparición de la libreta, en vez de alegrar, preocupa y asusta a los cubanos, especialmente a los más pobres y a quienes hasta ahora ha garantizado, más mal que bien y con todas sus insuficiencias, una magra ración mensual de productos básicos, como arroz, los frijoles, el azúcar, los huevos y el aceite. Es cierto que los alimentos a precios subsidiados por el Estado que garantiza la libreta, que cada vez son menos, apenas alcanzan para 2 semanas, y que para alimentarse el resto del mes hay que inventar. Pero, ¿se imaginan cómo será cuando las personas no cobran más de lo que equivale a 20 o 30 dólares al mes o menos y tengan que recurrir para poder comer todo el mes a las tiendas con precios abusivos en moneda nacional o en dólares o a los revendedores en el mercado negro? Muchos comentan que la nueva forma de racionar los productos que no alcanzan será a través de los precios. Los productos estarán en las tiendas, pero muchos, la mayoría, esa no pertenece a la élite, no tiene negocios, no recibe remesas del exterior, no tendrá suficiente dinero para comprarlos, así de simple. Bastará y quedarán satisfechos cuando les expliquen que es por culpa del bloqueo. Ahora que los mandamases quieren acabar con el igualitarismo y los subsidios innecesarios, deberían recordar que, gracias a ellos, por muy elevado que sea el costo para el Estado, es que han conseguido la obediencia total y el sometimiento de una población. La inmensa mayoría de los cubanos dependen enteramente del Estado para satisfacer sus necesidades, que son siempre crecientes y que nunca se satisfacen. Desvalidos, esperan del superestado benefactor los beneficios que hasta hace mucho es incapaz de darles. Las trabas y las limitaciones sociales, económicas y psicológicas que impusieron durante varias generaciones lo imposibilitan. La población, permanentemente insatisfecha por sus carencias, según obedeciendo porque no tiene otra opción, teme al Estado, pero no lo ama. Habrá que ver cómo nos las arreglamos con este reordenamiento para la nueva normalidad, con la devaluación y las políticas de choque que se nos vienen encima, porque eso es, no es otra cosa, aunque oficialmente se nieguen a reconocerlo y a llamarlo así. Siguiendo con las noticias, cubanos vuelven a la economía del trueque. El estado natural de Cuba es la necesidad y los cubanos, ante la dolarización acelerada de la economía y sus vidas, están rescatando formas ingeniosas al margen del Estado comunista para conseguir alimentos, jabones, detergente, medicina y cuidar de sus familias, como cigüeñas modernos, y cumpliendo con la cacareada continuidad de Díaz-Canel,
están retornando a la economía del trueque, experimentando al máximo su escaso y caro acceso a internet y han creado un canal en la red social Telegram para intercambiar no lo que les sobra, que puede sobrarle a un cubano, sino lo que tienen y por necesidad deben cambiar por algo que necesitan aún más. El canal se llama Intercambio y Trueque, funciona mediante publicaciones estandarizadas como las que se producen literalmente para ilustrar mejor la necesidad e inventiva en la Cuba empobrecida del siglo XXI. Las ofertas son infinitas, incluyen herramientas, ropas, electrodomésticos, medicinas, antigüedades, pero sobre todo comida y productos de aseo. Los pedidos de trueque más frecuentes son alimentos, café y shampoo. Recurrir a este primitivismo económico es claro signo de desconfianza en la gestión estatal, que es quien le da respaldo y valor a la moneda de un país. No es casualidad que esta iniciativa haya surgido casi al unísono que avanza la dolarización. La gente, aún sin saber un análisis monetarista de los garrafales errores de la producción económica gubernamental, sienten que el dinero cubano, sea CUC o CUP, es cada vez menos confiable y a falta de dólares prefieren intercambiar mercancías directamente antes de acumular unos papeles de dudosa valía y de dudoso futuro. El gobierno cubano ha tratado siempre a la inflación como a los disidentes políticos, se les reprime duramente, se les acosa y se les encierra. Cuando pueden, se les ignora o se les llama con inútiles sombretes. Se hace todo esto para que esta cerca de realidad no interfiera con la dulce ensoñación castrista de que Cuba, los precios y las conciencias están controlados. La ríspida verdad es que el control de precios estatal funciona como un embudo. A los productores nacionales les toca la parte estrecha, márgenes ganancia de pura supervivencia, mientras que los importadores estatales como Cimex gozan de mangas anchas para multiplicar varias veces, sacándonos hasta el triple de lo que ellos importaron con nuestro propio dinero. La teoría económica y la experiencia mundial demuestran que el control de precios aumenta por la escasez que resulta poco atractivo para los productores por el sacrificio y el riesgo que implica producir para que otro te imponga un precio al que debes vender, contrayendo a la oferta y paradójicamente provocando una notable subida de los precios en la bolsa negra, que junto a las colas es el símbolo de la economía cubana. Han vuelto oscuras nubes para la mayoría de los cubanos, tiempos regresivos donde la continuidad implica desesperanza. Los sueños del juego siguen dándole agua al mismo dominio. Los intelectuales orgánicos piden que cultivemos comida hasta las macetas y un héroe se esfuerza para que florezca como una calabaza cada CDR, mientras los cubanos empobrecidos seguirán soñando con el trueque más deseado. Cambio pasaporte azul más caro del mundo. Quiero pasaporte azul con un águila dorada. Siguiendo con las noticias, Rosa María Payá pide no apoyar la entrada de Cuba al Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. La opositora cubana Rosa María Payá urgió el día viernes a los países de todo el mundo, especialmente a los europeos y a los americanos, a votar en contra de la dictadura de La Habana a un asiento en el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. Les urgimos a votar en contra de la dictadura cubana para el órgano más importante de los derechos humanos, señaló Payá en una conferencia de prensa virtual organizada por la ONG One Watch, en el que también participaron disidentes de otros países que aspiran a ser elegidos la próxima semana en el Consejo de los Derechos Humanos, como China, Rusia, Arabia Saudita o Pakistán. La activista cubana, hija del fallecido fundador del movimiento cristiano Liberación Osvaldo Payá, insistió sobre todo a los miembros de la Unión Europea y a las democracias de América para que no legitimen el voto del gobierno de Díaz-Canel. Según subrayó, la tolerancia durante 60 años ante el totalitarismo en Cuba mostrada por el mundo libre ha puesto en peligro la estabilidad de la democracia en el continente latinoamericano y ha causado severas amenazas a la seguridad nacional de varios estados. Payá acusó a la dictadura cubana de haberse infiltrado durante años en varios países de la región y de servir de un modelo para otros regímenes autoritarios como el socialismo del siglo XXI. Los dictadores cubanos están involucrados en las acciones relacionadas con el crimen, el terrorismo y han ofrecido un santuario para terroristas, insistió. Payá también anunció que la situación interna de Cuba, donde aseguró que se vive una crisis humanitaria y una creciente represión política, según subrayó, apoyar a la candidatura cubana sería un acto de complicidad a los criminales, una traición a los cubanos y un sabotaje al Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Las elecciones para este órgano tendrán lugar el próximo martes en la Asamblea General de la ONU y Cuba tiene casi garantizado el éxito, pues ocurre sin oposición.
ya que hay 3 candidatos para 3 puestos en el grupo de Latinoamérica y en el Caribe. Junto a Cuba se presentan México y Bolivia. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado. Nos ayudarían mucho compartiendo el contenido y así poder informar a muchas más personas. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse y nos vemos en el siguiente informe.